Sin lugar a dudas, la función basculante que permitía el paso de barcos de gran calado le da un atractivo particular. Pero desde el año 1943, cuando zarpó el último barco desde el puerto de Patagones a Buenos Aires, no volvió a tener este uso. Mi padre fue el primero que levantó el puente. El primero que levantó el puente. Ahí arriba. Aparte con los ingenieros, ¿no? Ahí arriba, trabajaba ahí arriba. Ah, claro, en ese lado acá. Este es el contrapeso. Con respecto al sistema basculante, debajo del asfalto hay maderas, porque el objetivo era que sea esa parte liviana para que sea basculante. Y el sistema basculante, hay un mito o un error en creer que se echaba agua a la parte que nosotros estamos viendo a mis espaldas, que es como una especie de cajón. En realidad lo que tiene ahí son ladrillos de hierro, que eso es lo que hace el contrapeso de la parte más larga basculante. Está perfectamente compensado, de manera que en ese momento si vos le ponías un ladrillo más se levantaba solo. Y el puente tenía un sistema de que con una usina que había especialmente hecha abajo, que todavía está la construcción, de ahí se generaba la electricidad para accionar los motores. Y si eventualmente no había electricidad, había una manija que giratorio el puente se levantaba. Eso da una idea de la perfección del sistema constructivo y la sencillez, ¿no? Vos imaginate que esto es un puente que se está planeando a mediados de la década de 1920, ¿no es cierto? El puerto podía haber tenido otro destino. Por ejemplo, si hubiera habido una política nacional, pongamos el caso, de dragado de la desembocadura, cosa que nunca se hizo, la barra nunca se dragó, es muy factible que el puerto hubiera tenido una vida útil un poco más lejana, digamos, ¿no? Pero bueno, no hubo una decisión estratégica de sostener este puerto, digamos, por diversas razones que no viene al caso ver. Por supuesto, entonces cuando se toma la decisión de hacer el puente, si bien se veía que ya la navegación no era ni remotamente lo que había sido en 1925, por ejemplo, había quedado atrás la época de oro del puerto de Patagones, o estaba ya quedando cada vez más atrás. Se veía como inminente el fin de todo esto. Sin embargo, vos cuando vas a hacer una obra de esa envergadura no podés directamente clausurar, digamos, esa vía, ¿no es cierto? Recordemos que el puerto de Patagones había sido muy importante en los primeros años del siglo XX y por eso se previó un brazo levadizo. Dicen algunos que cuando empezó a pasar el tren, el puerto empezó a menguar en su importancia, porque ya no era imprescindible llevar y traer mercaderías por el agua, sino que se podía hacer en una forma más rápida, más segura, a través del ferrocarril. Pero la realidad es que en ese momento era necesario contemplar que el puerto pudiera seguir funcionando estando el puente ferrocarretero. Un puente de características inusuales por su tamaño, por las dimensiones, por la importancia de la estructura y de toda la obra civil y de ingeniería que tuvo que realizarse. Un verdadero orgullo, una estampa que ha sido durante muchos años la postal característica. Aún hoy nos seguimos asombrando cuando lo vemos en retrospectiva lo que fue en la época esto, ¿no? O sea, hacer en esa época una obra de esta fue un desafío y de mucha magnitud, ¿no? Por los elementos que había y la magnitud de lo que fue este puente. Este está en el lugar más digamos, más angosto, o sea, estamos en los 300 metros casi, ¿no? Y el gálibo es como estaba limitado el paso por los barcos, no hay problema de gálibo en el sentido de que se abría la compuerta, y después tiene 3 pilares centrales, porque también para esa época el sistema constructivo, que es con los pórticos arriba de esto tan característico que vemos en la boca, es de esa época, estaba limitado en la longitud. O sea, estamos 40, 50, 60 metros, esa es la longitud que se podía llegar en ese tiempo, ¿no? Ahora con los cables atirantados y con todo eso se ha superado largamente esas longitudes, ¿no? Y el ancho permite, creo que son 6,50 metros, permite las dos, el pasaje de ida y vuelta, ¿no? Hasta que el barco le pedían una hora siempre. Sí. Una hora, supongamos que media hora lo veían de ahí, porque puede haber baja corriente, vientos que no pueden entrar,
Porque y después, de salida no, porque no, es cerquita, pero viniendo de allá siempre tenían más tiempo. Y pedían la hora y a la hora estaban levantando ya. Cuando lo veían venir, cerraban el puente para que la gente no esperara, que todos sabían bien, y pasaban el puente tranquilamente. Es un espectáculo, ¿verdad? Verlo subir. ¿Cuánto tardaba en levantarse el brazo? Y 7 o 8 minutos. Según la rapidez que... Ya una vez que arrancaba, sí, 8 o 10 minutos. No es rápido. Cuando le decía a papá, dice, voto había esa confianza entre la Marina y el puente. Cuando vos dabas la vuelta a la curva de estar en la primera isla, que tocame ese vaso, porque de ahí esa los atrapados. Me toca y yo ya lo empiezo a levantar. Porque tenía un miedo de que haya una distancia siempre. Porque no, el barco no se maneja así nomás. Y entonces no, estás seguro de que no pasa una desgracia. Nunca pasó una desgracia, nunca. Me dice, ¿y Ferría, y cómo hacen para levantarlo a mano? Y ahí están los manijas, para 4 personas, 2 allá, 2 allá, 2 allá y 2 allá. Así, y se levantó el puente. Pero claro, ¿saben lo que pasa? Que usted no lo ve levantarse, pero se levanta. Porque es tan lento, el esfuerzo tiene que ser mínimo. Entonces, y allá abajo está enclavado. ¿Cómo está enclavado? Sí, allá abajo hay un émbolo, así, eléctrico, que va y enclava contra la parte fija del puente, para los Patagones. Un agujero así, ese aparato enclava ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no hace así. Quedaba firme. Si no andaría plom, 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 y se enclavaba enseguida. Lo enclavaban allá para que no se bajara cualquier cosa, pueda prestar a alguien. No, es muy seguro, es muy seguro ese puente. La impronta radical del gobierno de don Hipólito Yrigoyen fue fundamental para la obra. Se recuerda que los caudillos radicales de ambas orillas, don Felipe Contín de Viedma y don Domingo Arostegui de Patagones, visitaban a diario la obra del puente, orgullosos, satisfechos. Lamentablemente vino el golpe militar de septiembre de 1930, cayó el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen, vino la época de la década infame, y entonces el bronce, la placa que está aún hoy, 80 años después, sobre el puente, recuerda la figura de un militar, del general Uriburu, presidente de facto de la Argentina, a quien le cabía el honor de ser el inaugurador del puente. No vino Uriburu, vino su ministro de Obras Públicas, y lamentablemente los radicales se perdieron el honor y el mérito que les correspondía de haber sido ellos quienes inauguraban el puente aquel histórico 17 de diciembre de 1931. Es un acontecimiento enorme. Ese puente lo hizo Yrigoyen, vamos a decir. Y lo inauguró Uriburu. Así es la vida, que unos tienen suerte, otros no. Todo el sur argentino estaba conectado por las balsas. O sea, el puente lo que vino es a unir la Patagonia. Permitió fundamentalmente la llegada a Bariloche, que fue el objetivo secundario. Pero en principio nosotros sacamos toda la producción nuestra, la pudimos sacar por el puente, porque paralelamente a la llegada del puente está el ferrocarril, que el ferrocarril llegaba hasta Patagones. Con la construcción del puente se extendió la línea que ya estaba en construcción a San Antonio y después llegó a Bariloche.